Muy buenos días, amigos queridos. Excelente día para todos. Estamos ya aquí listos para continuar con nuestros estudios. Habíamos dejado de hacer estudios porque andábamos un poco mal y pues mil cosas que hacer. Pero pido perdón por eso. Pero ya empezamos con un estudio. Ya tuvimos un estudio este año y ahora vamos a tener el segundo. Vamos a continuar como antes estábamos, 2 estudios por semana, ¿ok? 2 estudios por semana, cuando menos, ¿verdad? Porque es de todos los días. Pero eh, podemos estudiar la Biblia, ustedes pueden buscar allí en el YouTube, pueden poner el Evangelio de Mateo o el de Marcos o el de Lucas, el de Juan, los Hechos de los Apóstoles. Pueden buscar cualquier libro en la Biblia. Le ponen, por ejemplo, Evangelio de Mateo en audio y ya les sale para que ustedes lo escuchen. O también cualquier eh, alguna predicación. Les he mandado algunas predicaciones. Ustedes pueden buscar predicaciones como esas, o cómo educar a los hijos, o Bethesda con el doctor. Y también ahí hay muchos consejos sobre cómo cuidar el cuerpo. Hay tantas cosas que podemos escuchar, himnos también, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que podemos escuchar cada día. Y si ustedes necesitan más, mándenme mensaje y yo les mando, ¿ok? Porque no lo hago seguido porque pues no mucha gente ve los estudios. Y yo les invito de todo corazón que se den un tiempecito para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros cada día que pongo, ¿ok? Cada día que los pongo, que podamos escucharlo, pues nada más son 2 por semana y en realidad no se están escuchando. Tal vez yo tengo la culpa, tal vez yo tengo mucha culpa porque pues dejé de ponerlos y la gente pues se perdió de vista. Entonces, pido perdón por eso, pero le estoy animando a que volvamos a escuchar, a que volvamos a escucharlos. Ya los estoy poniendo 2 veces por semana. Pues trataré de ponerlos el lunes y el jueves, o martes y jueves, ¿ok? O martes y viernes, pero no pasa de eso, lunes o martes y jueves y viernes, no de esos, ¿ok? Pero 2 días por semana. Así que esténse al pendiente para no perderse ningún estudio y podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Dios. Así que hoy vamos a tener nuestro estudio. A mí me parece muy lindo este estudio también, así como todos los demás. Hoy vamos a hablar un poco sobre por qué sufrimos, por qué suceden las cosas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué sucede? O dicen, ¿por qué a mí? Y esa es una pregunta que nos hacemos un poco egoísta, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué a mí? Entonces, queremos que le pase a otros menos a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Más bien, ¿qué propósito tiene esto? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Con qué propósito el Señor permite que pase esto en mi vida? ¿Qué es lo que me quiere mostrar? ¿Qué es lo que lo que el Señor quiere que yo aprenda? ¿Verdad? Porque todas las cosas son por un motivo y no sabemos cuál. Por eso hay que pedirle al Señor que nos muestre ese motivo. Entonces la gente pregunta, pero porque si Dios es amor, ¿por qué permite que sufra la gente? ¿Por qué permite que yo sufra? Pero fíjense que, como les he dicho, Dios permite las cosas también para que nos acerquemos más a Él. Porque si nosotros no lo buscamos, el Señor de cualquier forma va a querer buscarnos. Él nos busca siempre. Él desea nuestra salvación. Así que, aunque suframos un poquito en este mundo, eh, pero que estemos seguros para la vida eterna. Porque este mundo pues está terminando y queda poquito tiempo de vida. Y pues el tiempo o la vida aquí no es nada buena, pero viene la verdadera vida.
Entonces el Señor dice, aunque sea un poquito, que sufran un poquito aquí, hijito, te va a suceder esto, pero sacúdete, despiértate, te estoy llamando para que vengas a mí. Y entonces, cuando nos pasa algo, pues buscamos más a Dios. Y así nos preparamos para tener vida eterna, ¿verdad? Buscándolo, aprendiendo de Él, conociéndolo y aceptándolo en nuestra vida. Así vamos a tener asegurada la vida eterna. Pero pues si no despertamos, estamos bien siempre, pues estamos dormidos. Porque si se han fijado, a veces buscamos más al Señor cuando nos suceden cosas, cuando estamos tristes, deprimidos, es cuando buscamos al Señor. Porque cuando estamos bien, ni nos acordamos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el Señor va a llamarnos, sea por las buenas, sea por las malas, pero el Señor siempre nos está llamando. Y nosotros depende si le vamos a seguir, a hacer caso, a volver nuestros ojos a Él o no. Pero el Señor nos llama. Así que bueno, pero si nosotros no hacemos caso, pues Él nos llama, nos llama, nos llama. Pero si nosotros no hacemos caso, pues su voz se va a ir apagando. Va a decir, bueno, mi hijo, no quieres, ok. Pues entonces el Espíritu Santo se va retirando de nuestra vida y ya no vamos a oír su voz. Así que hagamos caso y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Yo le digo, Señor, haz en nuestra vida lo que vas a hacer o lo que tienes que hacer, pero despiértanos. Esa es mi oración. Eso es lo que yo le digo a mi Padre. Entonces, ojalá que ustedes también sean de este mismo pensamiento. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a estudiar. Vamos a orar, perdón. Vamos a orar primero para empezar. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has dejado amanecer bien en este día. Nos queremos poner en tus manos. Sé tú nuestro amparo, nuestro escudo, nuestra fortaleza. En todo lo que hagamos, dirígenos. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano y hacer tu voluntad. Guíanos y pon delante de nosotros a alguien a quien poder ayudar con algo material o también, más importante aún, con una palabra de ti, Señor. Una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de vida eterna. Ayúdanos a hacer tu obra porque ese es el mandamiento que tú dejaste, hablarle a los demás de ti, Señor. Ayúdanos pues a servirte y a hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que escuchan tu palabra. Bendice a cada uno del grupo compartiendo tus bendiciones. A cada personita que lo va a escuchar en el YouTube. A cada personita a los cuales se les envía el estudio. Bendíceles grandemente en su vida, Señor, y ayúdale en sus necesidades. Nos ponemos todos en tus santas manos. Todos te necesitamos, mi Dios. Sé con cada personita, pues, enferma y en cada problema. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio. Yo les voy a, vamos pues a leer. Vamos a leer un poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, se llama el título, Encarcelados en Filipos. Encarcelados en Filipos. ¿Quién estaba encarcelado en Filipos? Pues no le voy a leer todo, porque hay algunas partes que no necesito. Y pues no quiero tomar mucho tiempo si no necesito eso. Entonces vamos a ver lo que necesitamos para nuestro estudio. ¿Ok? Y vamos a empezar a leer donde empieza esta historia. Porque aquí está hablando de otra cosa. Hasta del 1 al... No, perdón. Donde dice encarcelados en Filipos. Empieza en el 11 y termina el 13. Ahí es lo que no queremos leer. Porque eso es... Está hablando de otra cosa. Entonces están diciendo que... Bueno, está hablando aquí
mm, está hablando que habían salido, que se reunieron, que iban para otro lado. Y entonces dice aquí, la historia que queremos, empieza en el 14. Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Miren, aquí tampoco necesitamos. Aquí está hablando de otra personita que también había aceptado al Señor. Es en los viajes de Pablo los que hacía. Él está hablando aquí de otra cosa también. Entonces vamos más abajo. Aquí miren, vamos a empezar en el 16. Ahora sí, el 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. A darle vuelta. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Palabra de Dios. Aquí, vamos a ver qué podemos decir de esto. Ustedes ya vieron a dónde los llevo, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando de que iba Pablo con sus compañeros. Andaban en Filipos. Y dice que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo seguía. Y cada día decía, estos hombres
son siervos del Dios Altísimo. Y dice que cada día, todos los días hacía lo mismo. Entonces dice que a Pablo no le gustó eso y le dijo al espíritu inmundo, eh, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y entonces el espíritu malo salió inmediatamente. Y entonces ahí estaban los dueños, se puede decir, de la muchacha, porque tenía dueño. Ella trabajaba para ellos. Eh, o bueno, no era dueño, ¿verdad? Pero bueno, ellos la usaban a ella para que adivinase, les adivinara. Entonces, aquí, dice, viendo sus amos, miren, que si era su dueño, ¿verdad? Dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas. Como vieron que la muchacha ya no adivinaba ahora, porque pues ahora había sido liberada de ese espíritu malo. Ahora ya no adivinaba, ya no podía adivinar. Se enojaron y agarraron a Pablo y a Silas. Y dice que los llevaron allí al foro. Y toda la gente se agolpó allí y bueno, los acusaron de hacer cosas que no estaban bien. Dice de cosas ilícitas, ¿verdad? Y entonces dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los guardara con seguridad. Y allí los metieron. Dice que pusieron sus pies en el cepo y pues no se podían soltar. Estaban atados también con cadenas. Y dice después también aquí que ellos estaban, Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios y orando. Allí estaban. De repente vino un gran terremoto que sacudió todos los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron todas y las cadenas se les cayeron. Allí estaba el carcelero y también se despertó con tanto ruido. Y viendo las puertas de la cárcel abiertas, dice que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Porque pensó que los presos habían huido. ¿Y qué con eso, verdad? ¿Por qué se iba a matar? Pues porque antes ellos, si no hacían bien su trabajo, si se escapaban los presos, ellos pagaban con su vida. O sea, de igual forma lo iban a matar. Y me imagino que está más feo, porque pues podía tener una esperanza de que a lo mejor lo perdonaran. Pero no, dice que él se iba a matar. Entonces, pero dice que ya lo iba a hacer cuando escuchó la voz de Pablo, que clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, todos estamos aquí. Y él entonces viendo que ahí estaban, dice que se postró a los pies de ellos, de Pablo y Silas, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué allí les dijo eso? ¿Por qué? Porque veían que eran hombres de Dios, ¿verdad? Ellos oraban, ellos cantaban. ¿Y por qué había sucedido eso? ¿Por qué tembló? ¿Y por qué, cómo se abrieron las puertas de la cárcel y hasta las cadenas se cayeron? Y el cepo se abrió, ¿verdad? Porque el cepo era madera, que nada más cabían sus pies. ¿Cómo es que hasta el cepo se abrió, ¿verdad? Para poder sacar sus pies. Eso era algo increíble. Entonces dice, esos hombres son santos. Pues no se escaparon siquiera. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se fijan, aquí hay un por qué suceden las cosas. Aquí Pablo y Silas los maltrataron y los metieron a la cárcel. Sin embargo, ellos estaban contentos. Ellos se gozaban cuando sufrían por, por el Señor. Siempre cuando los maltrataban, dice que ellos se ponían gozosos de participar eh, en el dolor de sufrir por amor a Cristo. Ellos se gozaban por sufrir por su Señor.
Entonces, aquí ellos estaban contentos, a pesar de que sufrían, pues los varazos, qué feo duelen. A mí me dieron mis varazos cuando era chiquita y eso duele bien feo. Y dice que le dieron varazos, muchos, dice, ¿verdad? Dice ahí, no pocos. O sea que les daban 49 latigazos antes. Me imagino que igual, digo, perdón, 39 latigazos. No tenían que llegar a 40, pero 39. Entonces me imagino que también le dieron 39 varazos. ¡Qué dolor! Y luego estar ahí sentados, incómodos, con los pies en el cepo, atados. Y, pero sin embargo dice que ellos cantaban. Ellos se gozaban en sus pruebas. Ellos se gozaban a pesar de que sufrían. Y aquí también otra cosa. Miren, ellos con un propósito también estuvieron allí. Porque si ellos no hubieran estado allí, ese carcelero no se hubiera convertido. Si ellos no se hubieran metido, no los hubieran metido a la cárcel, el carcelero pues no los hubiera tenido que cuidar. Pero sin embargo sucedió todo esto también para que el carcelero fuera salvo, ¿verdad? Porque ahí él buscó al Señor, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le hablaron de la palabra del Señor a él y a, perdón, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los llevó a su casa, pues les habló a todos, ¿verdad? Dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que fue salva el hombre y todos los de su familia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estuvo Pablo y Silas en la cárcel. O sea que por algo el Señor permite las cosas. Dice, pues hijitos, ustedes van a tener que sufrir un poco para salvar a este hombre. Entonces el Señor, que mira las cosas desde el principio, Él sabe lo que va a suceder. Y a veces por eso no suceden las cosas. Por eso el Señor permite que nos sucedan cosas que a nosotros no nos gusta, pero que tiene un muy buen fin que ahorita tal vez no podemos ver, no podemos comprender, pero el Señor nos los dirá a su debido tiempo. Así que tengamos la esperanza de que todo sucede por algo, que Dios tiene un propósito para que pasen las cosas. Y aquí también les quería comentar, ya me perdí, ya le cerré, ¿dónde estaba? Bueno, estoy aquí. Ajá. Aquí se fijan, también les quería comentar esto. Aquí Pablo sacó al espíritu malo de la muchacha, ¿verdad? Le sacó al espíritu malo porque ella era poseída por un espíritu malo. Pero sin embargo, esto no le importaba a sus amos. Esto no le importaba. Lo que le importaba a ellos era ganar dinero. Era que ella podía adivinar y así ganaban dinero. Porque tristemente a los hombres no les importa el bien de los demás muchas veces. Solamente nos fijamos en nuestras propias ganancias, no importando que los demás no estén bien. Tristemente así pasa muchas veces. Y ellos no se fijaban en el bienestar de la muchacha, sino en su propio bienestar, en su bolsa, que fuera creciendo cada vez más y más, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí es cuando Jesús fue a Gadara y sanó al endemoniado que estaba allí. Dice, no se los voy a leer todo. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. El endemoniado gadareno. Ajá, ahí fue Jesús. Nada más les voy a explicar a grandes rasgos y ustedes pueden leer el tema si gustan. Marcos, capítulo 5. Y aquí se trata de que Jesús fue allí, dice, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y fue allí y estaba allí un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre que tenía un espíritu malo. Y él andaba allí con cadenas amarrado porque él las rompía. Era tanta la fuerza, ¿verdad?, del espíritu ese que querían encadenar, que no, pues no es el hombre, sino era el espíritu que rompía las cadenas. Entonces él andaba pues
con la ropa destrozada, con todo bien feo, pues, dando gritos. Entonces estaba muy mal y sin embargo Jesús fue para salvarlo, porque Jesús siempre busca al hombre que tiene necesidad de él. Sabe quién lo clama, quién clama por su ayuda. Y el Señor va a visitar a cada persona, no importa dónde esté. Eso ya lo platicamos mucho, lo hemos visto, lo hemos estudiado, de que Jesús caminaba tanto lugar, tantos días para ir a ayudar a una persona, ¿verdad? Pues allí fue a ayudar a ese hombre. Entonces, dice que cuando ese hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él y clamando a voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero el espíritu le dice: no me atormentes. Porque Jesús, miren, aquí dice que el hombre, cuando lo vio, corrió a Jesús y se arrodilló ante él. Pero sin embargo, él dijo estas palabras: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Eso dijo. Pero Jesús conocía a este hombre y él leía el interior. Él oía su voz interior que clamaba por su ayuda. Pero el hombre, perdón nuevamente, amigos, sigo un poquito mala, perdón. El hombre clamaba en su interior por ayuda, pero el espíritu no lo dejaba hablar, sino que hablaba él y decía: no me atormentes, no me hagas daño, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y bueno, Jesús le sacó a los espíritus de ese hombre. Los sacó a los espíritus y dice que los espíritus se fueron a los cerdos y bueno, los cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron. Entonces, dice que los que apacentaban, se metieron a los cerdos y el hombre quedó limpio. Y miren, aquí el 14, versículo 14, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vino la gente para ver qué pasaba. Y vinieron a Jesús y vieron al hombre que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y ahora lo vieron sentado y vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los hombres le dijeron a toda la gente lo que había sucedido, cómo salieron de él los espíritus malos y entraron en los cerdos, ¿verdad? Y cómo este hombre había sido limpio. Pero dice que la gente le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Antes dice bien, ¿verdad? Le rogaron, porque si no, nada más lo podían correr. Porque fíjense qué tristeza. Jesús fue para sanar a un hombre. Sin embargo, ellos no quisieron, no aprovecharon su oportunidad de poder entregarse a Él, de poder conocerle, de poder convivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Sino que dicen: vete de aquí. Ajá, vete por favor de aquí. No lo quisieron porque ellos sentían mucho la pérdida que habían tenido de los cerdos. Les importó más los cerdos que el hombre que se había curado. Qué tristeza, ¿verdad? Como dije anteriormente, nos fijamos más en lo que estamos perdiendo que en el bienestar de los demás. Así que la invitación es: fijémonos, preocupémonos también por los demás, no nada más por nuestros propios intereses. Aquí, para terminar, aquí nada más les quiero comentar también a grandes rasgos esta narración se encuentra en el libro de Hechos. Hechos, Pedro y Juan son perseguidos. Aquí está hablando también de que dice que
se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos de que Pedro y Juan hablaban de Jesús, y los echaron a la cárcel pública. Echaron a los apóstoles en la cárcel. Dice que más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Jesús lo sacó, un ángel lo sacó del templo. Pues Dios, ¿verdad? Mandó al ángel, lo sacó del templo para que fueran a seguir enseñando. Entonces, aquellos pues lo habían dejado en la cárcel, pero el ángel los fue a sacar. Y entonces al otro día dice que vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos ellos de la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, y volvieron y dieron aviso. Y entonces ellos dicen: ¿dónde están? ¿Qué habrá pasado? Ustedes pueden leerlo, amigos. No les voy a leer todo porque está muy bonito, pero no quiero tomarles mucho tiempo. Entonces dice que fueron, dicen: ¿dónde se habrán ido? Y en el versículo 25 dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fue y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, y ahí siguieron hablando, ¿verdad? Entonces, ahora en el 40, dice: y convinieron con él, bueno, con un hombre que estaba diciendo que los dejara en paz, que tal vez ellos sí de veras estaban haciendo la obra de Dios. Ustedes pueden leerlo, que los dejaran. Entonces dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. ¿Se fijan? Aquellos estaban gozosos porque los castigaban por enseñar de Jesús. Pues qué castigo bueno, entonces, ¿verdad? Si nos van a castigar por hablar del Señor, pues ni modo, pero nosotros vamos a seguir haciéndolo con la ayuda de nuestro amado Señor. Y ahora sí, hace rato dije para terminar, pero no, me falta miren. Nada más también, yo nada más les estoy dando ejemplos. No les estoy leyendo todos, pero nada más les estoy dando ejemplos, ¿verdad? Porque hay bastantes. Les voy a dar un ejemplo más. Aquí es el arresto de Esteban. De él ya hemos hablado también. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pues sí, porque ellos, según eran los dirigentes, pero no estudiaban, no sabían mucho de la Biblia, y pues Esteban, conocía de todo porque tenía una relación estrecha con Dios. Y el Espíritu Santo lo tenía, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo mora en el corazón de los que le temen. Y él dice que hablaba con sabiduría y con poder. Y sobornaron a unos para que dijeran que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y entonces empezaron a juzgarlo y a querer matarlo. Y como Esteban vio pues que ya lo estaban atacando más, pues se defendió y empezó a hablarles desde Abraham, lo que sucedió con Abraham, cómo Dios escogió a Abraham,
después con sus hijos, después habla de José, luego de la cautividad en Egipto y por último aquí, vamos a ver aquí en el, aquí sigue más para acá. Ustedes pueden leer esta historia, está en Hechos. En Hechos estamos leyendo en Hechos, empezamos en el arresto de Esteban, está en el capítulo 6, versículo 8. Y después sigue en el capítulo 7, sigue el capítulo 7 hablando de todo lo que les estaba diciendo Esteban, de todo lo que les enseñó. Y aquí me quiero detener en el versículo 51, capítulo 7 del libro de Hechos. Les dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así vosotros también. Porque dice que sus padres, persiguieron a los profetas y los mataron, porque ellos les enseñaban, les hacían ver sus errores y los mataban. Y también ellos les enseñaban ya de la venida de Jesús aquí. Y dice que ahora ellos también, también a ellos estaban rechazando, ¿verdad? Así como sus padres. Dice, ¿a cuál de los profetas que persiguieron vuestros padres y mataron a los que, perdón, estoy leyendo mal, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Lo estaba acusando de haber dado muerte a Jesús. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y oyendo estas cosas, esos hombres se enfurecían y en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Se fijan, aquí Esteban también sufrió y murió por amor a Jesús. Él les enseñó, les habló, pero ellos en su terquedad, en según de que eran celosos de la palabra de Dios, no quisieron creer. Ellos celosos según de que cómo era posible que enseñara eso, de que los hiciera culpables de haber matado a Jesús, pues ellos todavía no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios, aunque tenían muchas señales, ¿verdad? No entendieron, no creyeron, no quisieron creer y lo mataron. Y Esteban, pues murió, pero dice que gozoso, ¿verdad? Y pidió al Señor que todavía que los perdonara ese pecado. Así que también los que amamos a Dios nos pasan cosas feas, nos pasan cosas tristes que no queremos, no deseamos en nuestra vida, pero como lo digo siempre y lo voy a decir hasta el final, mientras estemos en este mundo de pecado, de miseria, de dolor, las cosas malas van a seguir. Y así como el sol sale para los buenos, también sale para los malos. Y así como a los malos les pasan cosas buenas, también a los buenos les pasan cosas malas, ¿verdad? Así que mientras estemos aquí va a suceder de todo, pero el Señor siempre lo hace con un propósito. Él siempre tiene un plan. Él ve las cosas desde el principio. Con la muerte de Esteban también muchas personas se convirtieron porque lo vieron y vieron la diferencia en el hablar de Esteban con el hablar de aquellos hombres que hablaban nada más por hablar. Y sin embargo, Esteban hablaba palabras de poder del amor de Dios. Y fueron convencidos
y también siguieron al Señor. El Señor tiene un propósito para todo, amigos. Así que no nos desesperemos. Tal vez tenemos un problema y el cual no podemos salir o no vemos que el Señor nos conteste, pero ahí está el problema. Pero nosotros oremos. Tal vez el Señor no nos quite el problema pronto o tal vez dure, y tal vez dure mucho tiempo. Pero ¿saben? Si nosotros seguimos en oración, tal vez el problema no se quite. Pero si nosotros seguimos orando, orando sin cesar, el Señor va a ir transformando nuestro corazón y aunque esté el problema, nosotros ya no nos vamos a preocupar tanto, ya no nos van a doler tanto las cosas porque ahora tenemos paz en el corazón. Porque ahora eso, el Señor ya hizo que ese dolor se mitigara. Y aunque el problema está, pero nosotros lo vemos y pues ya no nos duele, aprendemos a vivir así, esperando, confiando en el Señor, porque eso es lo que el Señor da, la tranquilidad, la paz en el corazón, y eso es lo más lindo, de que ahí está el problema, pero ahora ya no nos duele, porque sabemos que Dios está al control, estamos confiados en el Señor. Y si no tenemos al Señor, pues nos vamos a desesperar, nos va a doler, vamos a hacer mil cosas, tal vez malas, porque pues nos vamos a deprimir, nos vamos a enfermar, ¿verdad? Pero si tenemos al Señor, vamos a estar bien y tenemos tranquilidad. Así que no nos cansemos, oremos, pidámosle al Señor de su ayuda, de su presencia en nuestra vida. Que su Santo Espíritu venga a llenarnos y tomemos las cosas con tranquilidad y el Señor va a responder, ¿verdad? Como dije, tal vez no quite eso, el problema, pero va a traer la paz al corazón. Y bueno, pues espero que hayan entendido el estudio. Cualquier pregunta, déjenme saber y sigamos adelante, amigos, confiando que el Señor todo lo tiene, todo lo tiene en sus manos. A Él no se le sale nada. A Él no se le pasa nada. ¿Ok? Así que vamos a confiar siempre en Él. Y bueno, quiero terminar. Los voy a dejar con este himno. Está muy lindo. Escúchenlo. De aflicción puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Importará que en la oscuridad camine con gran temor. Al anochecer y malogres me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor.
vayan de apurada. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Qué lindo canto, ¿verdad? Claro que sí, al Señor le importa todo lo referente a nosotros. Somos sus hijitos amados, somos sus hijos queridos, somos la niña de sus ojos. Al Señor le importa si sufrimos, si lloramos. Dice que no cae una lágrima sin que el Señor lo note. El Señor nos conoce perfectamente, pues dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor se goza con nosotros, el Señor llora con nosotros, el Señor ríe con nosotros y le importa, todo le importa a nuestro Dios, todo lo que le pasa a su criaturita, que es usted, mi querido amigo, que soy yo. Así que no tengamos duda. Somos la cosa más linda que el Señor tiene aquí en la tierra. Son palabras de un pastor que así siempre dice. Y pues yo así creo, ¿verdad? Somos sus hijos. ¿Qué no da un padre por sus hijos? Bueno, que Dios les bendiga grandemente, amigos. Que tengan un excelente día y no perdamos la confianza. Dios está allí en nuestro diario vivir, a cada momento, a cada instante. Bendiciones. Amén.